Olá, sejam bem-vindos ao Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre patrimônio arquitetônico. Nossos convidados participaram do 12º Congresso Internacional de Patrimônio Arquitetônico Edificado, realizado aqui na Unesp em Bauru. Nosso convidado de hoje é o professor e diretor do Centro de Documentação de Arquitetura Latino-Americana, Ramon Gutiérrez. Professor, muito obrigada por sua participação. Muchas gracias. Professor, pensando na sua atuação enquanto diretor de um centro de documentação de arquitetura, gostaria que o senhor explicasse para a gente qual que é a importância de se ter um centro de preservação nessa discussão da arquitetura. Bien, yo creo que lo importante es saber de que la preservación de la arquitectura no es solamente la obra de arquitectura, sino es también todo aquello que está vinculado al proceso que la obra tiene. La obra de arquitectura es un documento excepcional, porque uno que sabe leerlo puede ver no solo cómo se pensó, sino cómo se transformó a través del tiempo, cómo lo utilizó la comunidad, cómo cambió sus valores simbólicos, y entender todo esto como expresión de la identidad de esas comunidades a través del tiempo. Por lo tanto, para nosotros, el recoger la documentación que da origen a los proyectos, el conocer la crítica que se tuvo cuando se hicieron los proyectos, la fotografía antigua, la forma que lo utilizó la ciudadanía, digamos, coincide en la posibilidad de expresar la relación que existe entre la comunidad y la obra de arquitectura. Y al mismo tiempo, rememorar la tarea que significó la construcción de la ciudad o la construcción de la arquitectura rural, es decir, ir documentando todo esto. La arquitectura del siglo XX se va a tener que estudiar en las revistas de arquitectura, que es el documento más importante que recoge lo que se hizo y lo que se pensó hacer y no llegó a hacerse. Aquello que se dijo en el momento que se hizo y aquello que fue valorado a través del tiempo. Por lo tanto, el recoger toda esta documentación significa la posibilidad de tener algo que es para nosotros esencial, que es reconstruir la patria grande. Que tipo de documentos, professor, podem compor essa documentação a respeito de uma obra arquitetônica? Nosotros tenemos fondos documentales muy diversos. Está el que son los planos de obra, los dibujos y diseños de los arquitectos, fotografía antigua. Tenemos recortes y periódicos, folletos, una biblioteca de 30.000 ejemplares de libros que se refieren a arquitectura latinoamericana, porque nuestra idea es justamente recomponer lo que fue la arquitectura del continente y ver las relaciones que tiene. Cada uno de nuestros países piensa que lo que sucedió en su país es único, y cuando uno quiere estudiar qué sucede con la arquitectura escolar o la arquitectura hospitalaria de los distintos países, se encuentra que en los años 30 se hacía en México, en Venezuela, en Brasil y en Argentina cosas muy similares, que había ideas compartidas, que había otras posiciones también distintas. Y todo esto es lo que nos permite pensar la arquitectura latinoamericana como un todo, e não como uma sumatoria de pequenas partes. E como que tem sido a atuação desse Centro de Documentação de Arquitetura Latino-Americana, professor? Nosotros vamos a cumplir el año que viene 20 años. Es una entidad privada, una asociación sin fines de lucro, que trabaja fundamentalmente recogiendo el material que muchos arquitectos y muchas entidades donan de libros, de revistas, de folletos, de fotografía, para poder hacer este trabajo. Entonces, lo que nosotros hacemos es una clasificación interna, ir facilitando o ir abriendo paulatinamente la comunicación para que la gente pueda acceder a esos fondos, pero también al mismo tiempo hacemos un trabajo de investigación. Hemos publicado 50 libros en estos 20 años sobre investigaciones que van abarcando diversos países de América y con relación a arquitectos, obras de arquitectos que van, digamos, trabajando em vários países. Então, além desse trabalho de documentação, há também um trabalho de divulgação que se torna importantíssimo nesse cenário de pensar, de estimular essa valorização e de permitir o acesso também a esse tipo de conhecimento. Claro, y además facilitar a los estudiantes la posibilidad de conocer de arquitectura latinoamericana. Muchas veces no se valora y no se tiene en cuenta porque no se conoce, no hay disponibilidad de información. Esto también para nosotros es muy importante. E dentro do centro de vocês, se alguém quiser ter acesso a esse tipo de documentação, encontra de todos os países da América Latina alguma fonte de informação sobre uma determinada obra, um determinado prédio, algum determinado edifício arquitetônico? Sí, tenemos con certeza la colección de revistas de arquitectura latinoamericana más importante del mundo. Hemos comparado lo que existe en otras universidades de Estados Unidos y de Europa y no tienen mucho menos que lo que tenemos nosotros. Por supuesto, en cada país hay más que lo que tenemos nosotros, pero en cada país está solamente lo de su país. Este es uno de los problemas serios, es decir, tener la visión de conjunto, saber de que podemos estudiar América Latina a partir de fuentes complementarias.
E qual a importância disso, professor, para a América Latina, em países que têm culturas que ao mesmo tempo são tão semelhantes, mas também têm as suas particularidades? Justamente está en eso, en descubrir las particularidades y las semejanzas. Es decir, que muchas veces se cree que las particularidades no son tales en realidad, sino que son semejanzas con otras. En cambio, hay ciertos rasgos regionales que van más allá de los países, que toman a varios países y que son diferentes a otras regiones de distintos países. Entonces, esto es lo que tiene de importancia, es decir, llegar a entendernos como una cultura en común, que tiene, por supuesto, sus propios matices y sus propias diferencias. E aí, pensando em tornar comum esses países, como tem sido, professor, a presença de órgãos públicos de cada um desses países, dos governadores, dos presidentes, no sentido de estimular e de valorizar, de apoiar a iniciativa de vocês? Y bueno, en esta lucha, que es una lucha, digamos, permanente, por encontrar los recursos, por encontrar los medios, muchas veces hemos tenido apoyos de gobiernos de países, hemos tenido apoyo de municipios, de universidades, y realmente siempre trabajamos en parcería con ellos. Esta es un poco nuestra idea. Essa parceria ela é fundamental, professor, e ainda há mais espaço para que ela cresça? Exactamente, y por lo menos que se consolide, más allá de nosotros, que esto quede como un proyecto de largo aliento. Professor, e em que medida esses jovens em formação, os futuros arquitetos, futuros engenheiros ou de outras áreas do conhecimento que podem contribuir para essa questão da arquitetura, dessa conservação, da valorização desse tipo de documentação, eles têm entrado y buscado ese tipo de información, na sua opinión? En algunos casos sí, tenemos pasantías de algunas universidades que nos envían estudiantes de los últimos años a trabajar, colaborar en la clasificación y el ordenamiento de las fuentes. En otros casos, muchos tesistas, mucha gente que hace tesis ha venido a trabajar de diversos países de América. En general, estamos trabajando para investigadores, es decir, convenios con universidades o con entidades. De fomentar esa questão da pesquisa en sí. En sí mismo, es decir, no es solamente una biblioteca abierta, es una biblioteca para pesquisadores, porque la disponibilidad de recursos humanos y al mismo tiempo la disponibilidad de los propios recursos. Hay colecciones de revistas que tienen 500 ejemplares. Se rompe una o se pierde una y hemos perdido 20 o 30 años de haber juntado esto. Entonces, creo que este es un poco el tema fundamental. En este momento estamos en una acción de clasificación de fondos, fundamentalmente para poder ofrecer, saber qué es lo que tenemos y al mismo tiempo que los demás sepan qué es lo que tenemos. Quem quiser ter acesso a esse tipo de informação, como que entra em contato com vocês, professor? Nosotros tenemos una página web que muestra lo que hacemos habitualmente, los libros que vamos editando, las fuentes que tenemos. Tenemos un boletín permanente cada 3 meses donde habla de las donaciones que existen. Boletim online também, professor? Sí, sí. Así que eso se puede ver en la página web. Gratuitamente, para que as pessoas conheçam o trabalho de vocês e tenham acesso a esse tipo de informação. Aberto também a visitação? Abierto la visitación cuando terminemos la clasificación. En este momento estamos en una etapa de ordenamiento interno. E que outras tarefas, professor, a gente pode esperar da ação de vocês, o que vocês gostariam ainda de concretizar? Bueno, nosotros estamos sacando ahora comenzando a sacar nuevamente una revista en internet que también va a recibir trabajos y colaboraciones de gente que está haciendo tesis o posgrados o de alumnos de los últimos cursos, es decir, buscando justamente promover estas. Y además estamos buscando que se organicen centros similares en distintos países de América. Este año hemos sacado por primera vez un libro ya en el Perú y ahora vamos a sacar otro libro en Colombia. El año pasado sacamos en Chile, es decir, dentro de la programación de nuestro propio centro de documentación. Y tenemos una filial en España, inclusive. E quem tiver também uma documentação em casa de herança de um pai, de um avô, também pode ceder esse material para que faça parte desse centro. Habitualmente nosotros hacemos exposiciones con material que nos prestan las familias de arquitectos, devolvemos y en algunos casos testamentarías o donaciones hemos tenido también de ellos. Também recebe esse tipo de doação, entra em contato no site e tem as informações. Exactamente. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação e que desejar vida longa a esse centro de documentação, que cada vez mais nós possamos aumentar todo o nosso arquivo, né, que é tão importante quando estamos falando da questão desse patrimônio, que é uma questão da humanidade, que é de todos nós. Muchísimas gracias. Así lo espero yo también. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe as entrevistas sobre patrimônio arquitetônico na programação da TV Unesp e em nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.